Muy buenas tardes, amigos de Cristo Rey y todas las personas que nos ven a través de estas páginas de nuestra parroquia. Cada año, con ocasión de nuestra Semana Santa, realizamos estas conferencias que quieren ser para ustedes un instrumento para que puedan vivir mejor estos días de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, es decir, de lo que es central en nuestra fe cristiana. La obra de Cristo entregando su vida, entregándose confiadamente a su Padre Celestial para recibir después el don maravilloso de la resurrección. Por eso queremos en estos 3 días, lunes santo, martes santo, miércoles santo, a las 3 de la tarde, encontrarnos con ustedes en vista de esta situación que estamos viviendo de la pandemia, con la palabra de Dios, con una reflexión e invitándolos a que ustedes las prolonguen en su vida, en sus familias. Quiero proponerles que comencemos con la lectura del Salmo de la misa de hoy, lunes santo, que nos va a ayudar a entrar en sintonía con lo que vamos a meditar más adelante y que tiene que ver con nuestra fragilidad humana. Invoquemos pues a nuestro Señor a través de este Salmo 26 que dice lo siguiente: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Es un salmo bellísimo que nos permite situarnos en este momento de nuestra fe, en este momento de nuestra vida, en la presencia de Dios y nos invita a esperar siempre en Él. Esta primera conversación espiritual de la Semana Santa he querido titularla Jesús sale al encuentro de la debilidad humana. Y quiero que tengamos como telón de fondo, como quizás este cuadro que me acompaña aquí atrás, este bellísimo paisaje sabanero, al capítulo 26 y el capítulo 27 de San Mateo, que es el que se nos ha leído el Domingo de Ramos y que son los que contienen la pasión de nuestro Señor. No la voy a leer aquí porque es supremamente extensa, pero sí me va a valer de 2 partes de este extenso relato evangélico para entrar en la meditación de este día que, como les digo, quiere versar sobre el encuentro que tiene Jesús en su pasión con las debilidades humanas. Hoy vamos a detenernos en ese aspecto, a pensar un poco en la debilidad, entre otras cosas, porque yo creo que todos la estamos experimentando en la situación de confinamiento en que nos encontramos, esta cuarentena que nos ha puesto tantos interrogantes sobre nuestra vida individual y colectiva, que ha cuestionado todas las estructuras humanas, que ha puesto en tela de juicio todas nuestras confianzas. Y sin embargo, pues somos personas de fe y queremos mirar este acontecimiento, como todos los acontecimientos de nuestra vida, con la mirada de Cristo, esa mirada misericordiosa sobre la humanidad. Déjenme pues de estos 2 capítulos de San Mateo leer 2 apartes que creo que nos hablan muy bien de lo que son las debilidades humanas. En el capítulo 26, de los versículos 14 a 16, se nos habla de Judas en estos términos. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, se dirigió a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué me dan si lo entrego a ustedes? Ellos se pusieron de acuerdo en 30 monedas de plata. Desde aquel momento buscaba una ocasión para entregarlo. Tenemos ya a la vista entonces la traición de Judas, que va a marcar tan decididamente la suerte de Jesús.
El segundo extracto de estos dos capítulos está en el 26 de los versos 69 a 75, que dice lo siguiente: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una sirvienta y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Él lo negó delante de todos: «No sé lo que dices». Salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». De nuevo lo negó jurando que no conocía a aquel hombre. Al poco tiempo se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Realmente tú eres uno de ellos. Tu acento te delata». Entonces empezó a echar maldiciones y a jurar que él no lo conocía. En ese momento cantó el gallo y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Dos pequeños cuadros absolutamente comunicativos en el contexto de la pasión: la traición de Judas, la negación de Pedro. Y los he escogido porque quiero que hoy esta sea como una reflexión un poco amarga. No quiero hoy ilusionarlos con nada, no quiero proponerles un mensaje que nos haga pensar que no pasó allá nada y que tampoco está pasando nada. Sería falsear el Evangelio. Quiero que hoy, como lo he dicho en el título de la charla, pensemos en el Jesús que sale al encuentro de esas y otras debilidades de los seres humanos que ya les voy a mencionar. Pero pongámonos en contexto primero para que esta conversación pueda quizás decirles algo en este momento de la historia que estamos viviendo. Pues sin duda que el contexto es la pandemia, que ha sorprendido a propios y extraños, a toda la humanidad. Nos ha sorprendido. No habíamos pensado hace mucho tiempo que pudiera existir un solo mal que nos afectara, nos limitara, nos condicionara a todos. Lo que estamos constatando es que nuestra voluntad ha perdido fuerza. Estamos como en un momento de prueba de nuestra humildad. Todos, ustedes y yo, en estos días estamos recordando tantas cosas que hacemos cuando la vida transcurre normalmente, cuando hacemos lo que queremos, lo que nos parece, lo que a nuestro juicio es lo que hay que hacer. Y ahora todos estamos sometidos como a una voluntad general que nos ha confinado, que nos ha limitado, que nos ha puesto unas actividades muy limitadas. Hasta hace un par de semanas a todos nos parecía que la vida era estable, que todo estaba resuelto, que estábamos progresando, que íbamos creciendo, que íbamos produciendo dinero, y de pronto hemos constatado que no todo era tan color de rosa. El Papa Francisco, en la bendición que hizo en el atrio de San Pedro en días pasados, nos hizo caer en cuenta de una cosa: todos estamos en la misma barca. Nadie puede decir hoy en día que está mejor, que está libre, que está exento de las dificultades. Todos, de este país, de aquel otro, de este continente, de aquel otro, los que tienen recursos, los que no tienen, los más optimistas, los menos, todos estamos en la misma barca. Y estamos constatando, por fortuna, que todos nos necesitamos. Pero al mismo tiempo este contexto está haciendo que salgan a la superficie del mar de la vida tantas cosas que quizás no es que no supiéramos, pero que quizás no les ponemos tanta atención. Están aflorando muchas desigualdades, están aflorando muchas pobrezas, están dejándose ver las fragilidades humanas, pero también estamos constatando que hay mucha gente que es supremamente frágil. Si todos lo somos, hay gente por su pobreza, por sus limitaciones, por el empleo precario que tienen, que están en situaciones muy difíciles. Eso lo sabíamos, pero quizás no nos preocupaba realmente.
Ahora se están rompiendo las barreras humanas que a veces ponemos, las fachadas, las apariencias, las estadísticas. Todo eso se ha caído y ha salido a la vista la verdadera y cruda realidad. Y estamos también sintiendo cosas que no nos gusta sentir. El mundo nos ha montado un espectáculo bonito en general. Vivimos soñando con la fama, con el prestigio, con el bienestar, con el descanso, con la rumba, con los viajes. Ese es el libreto de la vida actual, para todos. Ese es el libreto. Y nos encanta aprendernos ese libreto, nos encanta saber dónde está la felicidad, dónde está el gozo, dónde están los lugares que hay que visitar, dónde está la diversión, dónde está el deporte, el espectáculo, las películas. Todo ese libreto lo teníamos perfectamente aprendido. Pero ahora nos han puesto sobre la mesa otro libreto que nos da pereza leerlo. Nos da pereza leerlo porque habla de la tristeza, habla de la incertidumbre, habla de peligros para la vida, habla de inquietudes sociales, habla de la posibilidad de morir. ¿Sí? Es posible que algunos de los que estamos viéndonos por estos medios tengamos que entregar la vida en estos días y ese tema sí que nos parece desagradable. Ese libreto habla de miedo, habla de angustia, etc. Ahí estamos. Volvió, permítame la expresión, la real realidad. Nos reventaron el globito en que estábamos volando a veces por encima de la realidad, tal vez con este mundo digital, con las redes sociales, con las fantasías de la pantalla, muchos podrían estar lejos de la realidad. Ahora nuestro Señor quizás ha dicho, voy a aprovechar esta ocasión para que recuerden cuál es la verdadera realidad. Y seguramente el contexto actual nos ha hecho pensar a todos realmente quién es cada uno de nosotros. En realidad, qué fuerzas tiene, qué recursos tiene. ¿Qué tan fuerte es en verdad cuando llega esta prueba o esta tormenta, como la llama el Papa Francisco? A veces en la vida social, en la vida de trabajo, en la vida académica, en la vida de nuestras familias, hacemos como cierto papel de fortaleza, de ser indestructibles, de ser autosuficientes, de ser todopoderosos. Ahora, ante esta situación tan contundente, pues estamos repasando a ver si eso es tan cierto, si somos tan fuertes, si somos tan de buen ánimo, si tenemos tanta fe. En fin, el contexto para esta Semana Santa es que cada uno de nosotros y todos en conjunto estamos sometidos a una prueba. Pero yo quisiera que no quedara como una sensación totalmente negativa, sino que quedara también como la posibilidad de considerar si viviendo así tenemos también, por una parte, la posibilidad de conocernos mucho más, pero también de sentir más la pasión de Cristo. Porque la verdad es que entre la pasión de Cristo y la vida que nosotros llevamos hay una distancia grande porque generalmente vivimos bien. Y a veces viendo esa pasión de lejos, pensándola, orándola, algo captamos. Pero otra cosa diferente, muy diferente, es cuando uno está en situación de prueba como esta que estamos viviendo. He dicho que la temática de esta misma conferencia es Jesús, que en su pasión se encuentra con la fragilidad humana de muchas maneras. Leyendo otra vez esta pasión en detalle, pude anotar por lo menos 17 signos de la fragilidad humana. Yo mismo no había hecho esa consideración, pero ahora leyendo, estudiando, meditando este acontecimiento de Jesucristo en el contexto que estamos y aprovechando que tampoco yo tengo que andar corriendo todo el día en estos días, sino que tengo más posibilidad de estudiar con calma, reflexionar, orar con calma, pues he visto más cosas. Vuelvo sobre los dos textos que propuse al comienzo, sacados allí de la pasión, la traición de Judas, la negación de Pedro. Dos muestras de dos momentos inmensos, dos situaciones
Dos realidades tremendamente discientes de la fragilidad humana, y no solamente de Judas y de Pedro, de los seres humanos. Por eso quiero hacer como un desglosamiento, un desglose de esas fragilidades, con la idea de que cada uno de nosotros vaya como metiéndose en esas realidades, como midiendo esas realidades en la propia vida. Podría yo decir hoy que estaríamos hoy haciendo como una especie de cirugía y vamos a hacer el corte para mirar. Y yo en esta tarde y en esta noche vamos a dejar esa herida abierta, a ver mañana cómo amanecemos. Comencemos por decir que la primera gran debilidad humana con la que se encuentra Jesús, pues es precisamente la traición de Judas. ¿Y qué historia tan vieja y tan nueva? Lo traicionó por dinero. La traición. Una de las cosas más dolorosas que hay en la vida, la traición. Y más dolorosa cuando viene de gente querida, de gente cercana, de gente que ha sido compañera de camino. Y el Evangelio tiene su toque de ironía, por dinero, por dinero. ¿Cuántas veces nos sentimos fuertes porque tenemos dinero? ¿Y cuántas veces el dinero es exactamente lo contrario, la causa de nuestra debilidad? Porque el dinero a veces nos puede poner en situación de peligro. De hecho, muchas veces decimos, esto se arregla con plata. Y lo que creemos que se arregla con plata, en el fondo lo estamos todavía desarreglando más. Pues Judas representa esa debilidad humana, la capacidad que tenemos de traicionar, de romper nuestros vínculos de lealtad, de fidelidad, el no soportar el fracaso. Muy posiblemente Judas, eso fue lo que le sucedió, que vio a Jesús como entrando en una situación de fracaso y él a lo mejor estaba esperando que Jesús fuera el Todopoderoso, el nuevo líder político, el liberador de Israel de la carga de los romanos. Y en el momento en que lo ve que entra en un camino diferente, decide que ese no es el camino de él y traiciona. La segunda debilidad, ya la mencioné, la negación de Pedro. ¿Por qué negó Pedro a Jesús? Salvemos a Pedro, digamos que por miedo. El ambiente era muy pesado, era muy tenso. Lo debieron palpar con solo pisar Jerusalén, que para Jesús resultaba ser una zona roja, y desde luego para sus apóstoles. Y Pedro entra en pánico, entra en pánico. Y el pánico que se parece un poco a lo que nos puede estar sucediendo a nosotros hoy en día, el pánico a morir. Los romanos, y también alentados por la autoridad religiosa judía en ese momento, estaban en actitud implacable, implacable. No había puntos medios, no había zonas intermedias. O se estaba con el orden civil o religioso, o se era eliminado. Y Pedro, en una situación muy humana, entra en pánico, entra en miedo. Yo no lo conozco, yo no lo conozco. La debilidad humana hecha negación. También, si nos ponemos en la persona de Pedro, debió sentir una profunda decepción de sí mismo, de sí mismo. Porque es que todos tenemos una almohada, todos tenemos un rincón donde sabemos realmente qué somos, qué pensamos, conocemos nuestras zonas oscuras. Y Pedro seguramente que sintió que la negación era una gran debilidad de él. Y Jesús también lo va a sentir después. Se lo va a reclamar porque después le va a preguntar si lo ama y lo hace 3 veces. Y seguramente le dijo, te lo pregunto 3 veces porque 3 veces me negaste. Necesito saber si te puedo encargar la iglesia. Te pregunto 3 veces si me amas. Aparece también otra debilidad que es la tristeza. La tristeza, cuando uno lee la Pasión, en el fondo parece flotar sobre este relato una gran tristeza. El ambiente es como triste,
angustioso, como de frustración. Y no solamente, digamos, para los discípulos, los seguidores de Jesús, que ven como que esto que parecía prometer, ahora se está deshaciendo rápidamente. Sino dice también el Evangelio, Jesús haciendo oración se llena de tristeza, se llena de tristeza. Recordamos allá una especie de canto en el Antiguo Testamento que dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Eso debía resonar en el corazón de Jesús y lo llenó de tristeza. Amigos de Jerusalén, amigos de Galilea, amigos de todo Israel, ¿en qué los he ofendido? ¿Qué palabra amorosa mía? ¿Qué milagro mío? ¿Qué signo mío? ¿Qué perdón mío los ha ofendido para que me estén sometiendo a esta pasión tan terrible? Se debió llenar de tristeza. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? A veces le pasa a los papás cuando los hijos son difíciles. ¿Qué hemos hecho mal para merecer esto? ¡Qué tristeza! O los hijos cuando son maltratados en sus hogares. O cualquiera de nosotros cuando hace las cosas bien y a cambio recibe espinas. Eso genera tristeza. Y la tuvo Jesús. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, experimentó esa tristeza, esa angustia, esa frustración. Otra debilidad. Hemos oído que Jesús, sintiendo ya el peso tremendo de su pasión, en un momento determinado le dice a su Padre Celestial, si es posible, retira de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un momento definitivo de la vida de Jesús y de nuestra redención. Podríamos afirmar que Jesús experimenta que al lado de su Padre Celestial, su voluntad en ese momento no es la principal. Es pequeña, no lo puede todo. Esa es fragilidad que tenemos todos. Ahora en estos días de la pandemia, del confinamiento, todos estamos experimentando eso. Nuestra voluntad puede ser muy inteligente, muy buena, muy astuta, pero en este momento es de relativa importancia. En este momento a nuestra voluntad se le está pidiendo que sea capaz de hacernos disciplinados socialmente, ordenados cívicamente, capaces de pensar en los demás. No se nos pide nada más de nuestra voluntad, aunque todos tenemos ganas de salir corriendo a hacer 1000 cosas, de volver a lo mismo de siempre, de volver a lo de antes. Y eso en el fondo también es fragilidad, porque tendríamos que pensar si nuestro pensamiento hacia adelante debería ser diferente. Sería una gran frustración si una vez podamos volver a la normalidad, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a seguir exactamente las mismas, vamos a seguir sosteniendo ese mundo tan frágil en el que veníamos montados. Otra fragilidad, el cansancio. Es impresionante el contraste entre el Jesús orando profundamente, hasta derramar gotas de sangre, y sus apóstoles cansados y dormidos. Valga la pena defender a los apóstoles, vienen de esa noche larga de la Pascua y tienen razones para estar cansados, pero en el fondo hay un cansancio ante un proyecto complejo, ante un ser que no acaban de descubrir, a Jesucristo, ante un cambio de vida radical, y llegan a cansarse. Posiblemente nosotros muchos estemos experimentando cansancio, diríamos, del encierro, del confinamiento, de las 4 paredes, inclusive de las personas que están cerca de nosotros 24 horas. Esa es una gran debilidad humana, tendremos a cansarnos, a dormirnos. Pasan los años y de pronto hasta cansancio de la vida. Imagínense por un momento que nuestro Señor se hubiera cansado de su misión. No habríamos entrado en el horizonte de la redención. Y seguramente experimentó el cansancio, pero lo venció y dice San Juan, nos amó hasta el final, hasta el extremo.
El verdadero amor no se cansa, no se cansa, aunque no todos los días sean como de recién enamorados. Otra debilidad. Se encuentra Jesús con la violencia. Por una parte, la violencia que dirigen contra él, física, psicológica, moral, religiosa, espiritual, es azotado de todas las maneras. La violencia de los que van a tomarlo preso con palos y espadas, y él les dice como si yo fuera un bandido, pero si me vieron en el templo todos los días y ahora vienen a atraparme como si yo fuera el peor de los bandidos. Pero también uno de sus apóstoles, Pedro, desenvaina la espada. Todavía no ha entendido de qué se trata. Allá en el fondo de su corazón sigue pensando que la espada puede ser necesaria y puede ser útil. Toda violencia es una debilidad. Cuando uno tiene que golpear a alguien, cuando alguien le dispara a otro, cuando alguien declara una guerra, está manifestando realmente debilidad. Debilidad. Los seres humanos somos seres espirituales, somos seres racionales, y cuando eso no nos funciona, acudimos al juego sucio de la violencia, la debilidad de la violencia. Es una paradoja porque para mucha gente la violencia es un signo de fortaleza, de dominio, de poder, pero todo eso desaparece finalmente. Todo desaparece. Desaparecieron las guerras mundiales, desaparecen los grupos armados, desaparecen las personas que afectan a los demás, desaparecen. Pero nunca podemos bajar la guardia porque pareciera que esa debilidad quisiera manifestarse siempre. Otra debilidad. Los falsos testimonios. Buscaban quien diera un testimonio falso contra Jesús. Querían afectar a Jesús a como diera lugar. ¿Cómo es de difícil, cómo es de oscuro, cómo es de oscura esa situación cuando los seres humanos queremos acabar con alguien con o sin razón y haremos hasta lo imposible para que eso se dé? Aquí en nuestro país, ¿cuántas veces oímos de los falsos positivos, de los falsos testimonios, de los testigos que compran y venden para dañar a la gente, para dañar a la gente? ¿Cómo es de débil la condición humana cuando la falsedad, la mentira, el engaño es la norma de vida? Es la norma de vida. Y a veces pensamos que lo único que hay que cubrir es que no nos encuentren, que no nos descubran. Peor todavía, peor todavía. Y es un criterio muy instalado en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras relaciones humanas. Hagamos cosas oscuras, lo importante es que no nos descubran. Qué pequeñez de pensamiento. No se trata de no ser descubierto, sino de no dar cabida a eso en la vida. Otra debilidad que encuentra Jesús, el linchamiento. Cuando uno va leyendo la Pasión, va sintiendo, va percibiendo que se va formando un ambiente de linchamiento entre el pueblo, la autoridad civil, la autoridad religiosa, los fanáticos van rodeando a Jesús. Una cosa muy presente también en la vida moderna, de linchar a la gente, de linchar a las personas, de no respetar la dignidad, de no dejar hablar, de juzgar a priori. Y vamos aplastando personas, vamos acabando con la fama de la gente, vamos acabando la honra de las personas. Y en el linchamiento, pues la característica es la cobardía, porque nadie es capaz de decir, yo lancé la piedra, yo lancé el golpe, yo di la primera patada. No, una masa humana sin control que va acabando con los demás. Otra debilidad con la que se encuentra Jesús es el desespero, no el de él. El desespero quizás está más evidente que en nadie en Judas, en el final de Judas. Cuando Judas se entera de que Jesús ha sido condenado, entra en desespero. Y diríamos en el desespero de que él también puede ser salvado. Y entonces se quita la vida, se ahorcó.
El desespero es una debilidad. Y fíjense que uno a veces como que se justifica para desesperarse. Es como si el desespero me autorizara a actuar en una forma no constructiva. Pero en el fondo es una fragilidad. Precisamente la fe en Cristo quisiera, de eso hablaremos mañana y pasado mañana, hacernos seres de esperanza, aún en las situaciones más difíciles. Aún en las situaciones más difíciles, como por ejemplo esta que estamos viviendo. Piensen por un momento, si nos desesperamos todos en este momento, pues sigue el caos, sigue la guerra, sigue la rapiña, sigue la anarquía, y allí no gana nadie, o ganan aparentemente los que tengan más fuerza. Un cristiano, una persona de fe, como lo fue Jesucristo, siempre tiene la mirada puesta en Dios, con más veras cuando la vida se ha complicado. Lo que vamos viendo en la pasión es como si Jesús caminara en medio de tanta violencia, pero su mirada puesta en Dios. Y por eso avanza, avanza, avanza. En ningún momento de la pasión encontramos un Cristo retrocediendo, huyendo, escondiéndose. Avanza. Cuando parece que está siendo vencido, lo que realmente está sucediendo es que avanza el plan de Dios. Avanza la salvación de Dios. Avanza la liberación de la humanidad. ¿Quién lo creyera? Esa es la realidad. Aparece, cómo no, otra debilidad de la cual se habla entre nosotros con mucha frecuencia. La justicia como negocio. Dice la autoridad romana, ¿qué quieren? ¿A Pilatos? Perdón, ¿quieren a Barrabás o a Jesucristo? Esto es un negocio. Esto es un negocio. Si quieren, le suelto a Barrabás y ya verán qué hacen con él. Si quieren, le suelto a Jesús, ya verán qué hacen con él. No hay justicia, hay un negocio. Es muy difícil cuando la justicia se plantea en términos de negocios o de falsas oportunidades, porque en el fondo se sacrifica más a las víctimas. Se borra más la bondad y la misericordia que debe haber sobre las personas afectadas. Barrabás o Jesús, ¿cómo duele ese ofrecimiento? ¿Cómo indigna que sea puesto Jesús en la misma condición de un bandido? Un negocio. Desde aquellos y desde más antiguos tiempos, y ahora también, muchas veces la justicia se ha convertido en una negociación. Es una conveniencia, es una suma de intereses, pero no un equilibrio que debe restaurar la condición humana. Otra debilidad, la irresponsabilidad. Nadie quiere responder por esto, nadie con nombre propio. Y el cuadro patético es Pilato cuando sale y se lava las manos. Nadie quiere responder con nombre propio. Ni la autoridad religiosa judía, ni la autoridad civil, ni el pueblo amotinado. Esto es una masa de violencia que cae sobre un inocente. Nadie quiere responder. ¿Alguno de nosotros quiere responder por lo que está pasando hoy en la humanidad? ¿Alguno de nosotros es capaz de ponerse la mano en el corazón y decir, tal vez esto que hago, esto que hice, estas decisiones, estos proyectos que he montado en mi vida no están produciendo buenos efectos? Yo creo que sí somos capaces de hacerlo, pero en general somos un poco esquivos para responder por las cosas de la vida cotidiana que no producen buenos frutos, sino todo lo contrario. Dice el relato de la pasión que se burlaban de Jesús. Otra debilidad, otra de esas cosas absurdas de la vida humana, burlarse. Y burlarse del justo, del justo. Hoy en día uno oye cosas absurdas, ¿no? Como que los alumnos aplicados son objeto de burla,
que los profesionales honestos son objeto de burla, que los gobernantes honrados son objeto de burla. Qué fragilidad tan absurda. Cuando uno se burla del bien, cuando uno hace bullying, diríamos, sobre los justos, sobre los honrados, sobre las personas que actúan justamente. Pues eso hicieron muchos viendo a Jesús crucificado, se burlaban de él, le hacían escarnio público, lo ridiculizaban. Qué cuidado hay que tener siempre, pero especialmente en no llegar a esa burla de las cosas de Dios, a no despreciar la obra de Cristo. Allá se oye en la Pasión una frase terrible que dice el pueblo: caiga su sangre sobre nosotros. ¿En qué momento uno, embriagado por el orgullo y la soberbia, es capaz de retar a Dios? Qué osadía tan insensata. Aparece también la mezquindad. El evangelista es muy cuidadoso en recoger hasta los más finos detalles, los más pequeños detalles de lo que le está sucediendo a Jesús, y nos cuenta que una vez le han quitado la ropa a Jesús, se reparten sus vestiduras. Se imagina uno como un cuadro como de hienas, como de animales de rapiña, que van hasta por los botones de esa ropa. ¡Qué mezquindad! ¡Qué mezquindad! ¡Qué pobreza de espíritu! ¡Qué falta de altura humana y de altura espiritual! ¡Qué cobardía! Este hombre ya clavado en la cruz no tiene cómo ni siquiera defender su camisa. ¿Qué pensaría Jesús crucificado viendo lo que están haciendo los que lo han crucificado? Los que se gozan en su muerte, los que se gozan en su tortura. Con toda seguridad nuestro Señor no está pensando en él. Él sabe que para eso ha venido, pero que debió quedar abismado de ver lo que hacían las personas a costa de su sufrimiento. Queda también a la vista otra debilidad que podríamos llamar la falsa identidad. Jesucristo es crucificado en medio de dos malhechores. Y digo falsa identidad porque los que pasaban pensarían, los que no conocían el tema, estos tres son criminales. Estos tres son malhechores. Estos tres merecen la cruz. ¿Quién sabe qué hicieron? ¿Quién sabe en qué líos estaban metidos? ¿Quién sabe qué cosas oscuras realizaban? Y eso les pasa. Una gran debilidad humana respecto a Dios, respecto a Jesucristo, es identificarlo mal. Y la historia no es nueva. ¿Cuántas veces se identificó a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo? Se les identificó como jueces implacables, como quienes deseaban nuestro mal, nuestras pruebas difíciles, como quienes no se gozan en la vida humana, sino en el dolor humano. Esa es una falsa identidad de Dios. Como alguien podría decir que la situación que estamos viviendo nos la envió Dios. Dios no envía males. Dios, dice San Juan, Dios es amor. Y el que es esencialmente amor no puede producir el más mínimo mal. Todo lo contrario. Hace del mal la ocasión para traernos el bien. Y es la pregunta que está flotando ahora sobre el ambiente desde nuestra fe. ¿Qué querrá darnos Dios a propósito de este mal que está presente? ¿Qué cosa maravillosa nos estará preparando Dios para cuando hayamos aprendido la lección de esta pandemia? Seguramente que Dios sabrá sacar de esta situación de pecado y muerte una vida nueva. Otra debilidad que hoy en día ha crecido mucho, desafortunadamente, la incredulidad. Le dicen a Jesús allí crucificado: si eres hijo de Dios. Acordémonos, allá en el comienzo de la Cuaresma, el relato de Jesús en el desierto, tentado por el demonio, que le decía: si eres hijo de Dios. Es la manifestación más expresa de la incredulidad. No creer. Mis queridos amigos, en el Evangelio tal vez
tal vez, la única condición que Jesús le pide a sus oyentes, a sus discípulos, es la fe. ¿Tienes fe? Te he dicho que si tienes fe, verás cosas maravillosas. Por eso, en este tiempo de la Semana Santa, en el contexto de esta pandemia en que estamos, si algo seguramente nos está pidiendo Dios es fe. Fe en que vamos a salir de esta liberados. Pero hay un Viernes Santo de por medio. Y el Viernes Santo es la cruz, es la renuncia, es la muerte, es el sacrificio por el cual ya estamos pasando todos. No podía faltar ese sentimiento que nos perturba tanto. Aparece también en la pasión el miedo. El miedo y de dos maneras. En la primera, en Jesucristo. Jesucristo, orando en Getsemaní, siente miedo. Repito, verdadero hombre. Siente miedo. No de Dios. Siente miedo de los seres humanos con las cosas que hacemos. Siente miedo de cómo los seres humanos somos capaces de lo peor a veces si perdemos la razón y la fe. Siente miedo de cómo somos los seres humanos cuando no vemos a Dios. Sí, siente un miedo. Y seguramente por eso se dispersaron los apóstoles, sintieron tremendo miedo. Miedo de que eso en qué iba a terminar. Miedo de si de pronto ellos eran también responsables de dejar solo a Jesús. Y hay miedo al final del relato de la pasión porque el que muere es el Hijo de Dios. Entonces el evangelista usa una serie de imágenes muy difíciles. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, los sepulcros se abrieron, muchos cadáveres resucitaron. Una sensación de miedo. No puede morir el Hijo de Dios y no sentirse miedo. Se sintió miedo. Y el miedo sí que es diciente de nuestra debilidad. El miedo sí que nos habla de la necesidad de los demás. El miedo sí que nos pone de presente la fortaleza que necesitamos de Dios. El miedo está allí presente. Y para no alargar demasiado esta conversación, digamos una última debilidad, que la veo de esta manera. Llevan a Jesús al sepulcro y ponen allí encima una piedra. No va y sea que salga de ahí. No queremos ver más esa persona, ese proyecto, ese tal reinado de Dios. Hay una gran debilidad humana que a veces se manifiesta en ese tapar. Tapemos las cosas. Pongamos piedras sobre las realidades oscuras. Echemos tierra sobre lo que nos afecta. Pero siempre, como dice aquí el Evangelio, se vuelven a abrir los sepulcros. Siempre vuelve a salir lo que está oculto. Dice la Escritura, nada hay oculto bajo el sol que no vaya a ser descubierto. Mis queridos amigos de Cristo Rey, queridas personas que nos escuchan por este medio, quisiera concluir esta reflexión con 3 o 4 observaciones. En primer lugar, aprovechemos la Semana Santa para, en un primer momento, hacer conciencia de nuestras fragilidades. Ya hablaremos qué sigue después, pero por ahora, dijimos hace un rato, la idea es como que hagamos una gran apertura de nuestro ser para mirar qué hay adentro y descubrir nuestras fragilidades, nuestra falta de consistencia, nuestra debilidad. En segundo lugar, quisiera que sirviera esta reflexión también para que a nivel individual, cada uno de nosotros descubriéramos en cuál de esas debilidades necesitamos más la ayuda de Dios. Porque ese es el objetivo de estos días. Invocar con fuerza a Dios nuestro Señor en Cristo, en el Espíritu, para decirle, Señor, yo también tengo una pasión, yo también tengo debilidades, yo tengo también algunas de estas cosas terribles de las cuales hemos hablado.
pero me acojo a tu misericordia. Con nombre propio, yo Juan, yo Carolina, yo Pedro, yo María, como soy así, como tengo estas debilidades, Señor, te miro con fe grande en este momento. Y en tercer lugar, que la situación concreta que estamos viviendo, ya vemos la pandemia, pero también las otras situaciones de la vida humana, personal, familiar, laboral, en el estudio, en el barrio, en la sociedad, en nuestras relaciones humanas en general, en nuestros proyectos de vida, pongámoslas ante Dios. Todas esas situaciones, de alguna manera, en mayor o menor medida, necesitan redención, necesitan salvación. Todos vamos, ha dicho el Papa Francisco, en la misma barca. La tormenta es para todos. Si yo me arrojo al agua, también sigo en tormenta. Si me quedo en la barca, sigo en tormenta. Estamos en una época de tormenta y quisiéramos tener la suficiente inteligencia y sabiduría espiritual para decirle a nuestro Señor que venga a salvarnos porque somos frágiles. Los invito pues, mis queridos amigos, a que en estos días repasemos en detalle, leamos con cuidado y con toda la fe los capítulos 26 y 27 de San Mateo que contienen la pasión de nuestro Señor. Mil gracias y Dios mediante, mañana nos vemos.